Muy bien, señores, son las 3 de la tarde con 18 minutos. Vamos a otro tema, también vinculado, digamos, al ámbito de las normas establecidas para protección de mujeres. Y estamos con la doctora María Ángela Vázquez. Ella es abogada laboralista. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias por su visita. Gracias a usted. El tema del acoso sexual en el trabajo, en los centros de labor. Hay un día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Y quería yo preguntarle, doctora, el nivel de incidencia de estos casos, ¿cómo se ha manifestado en estos últimos años? No sé si hay denuncias, y en el sentido de que la gente o las personas que son víctimas de ello se atreven a denunciar. Muchas tienen miedo de que no se pueda comprobar esto, o porque se trata de una persona que tiene un nivel o un rango superior, o que puede poner en riesgo su estabilidad. Así es. Efectivamente, Carlos, lamentablemente en los últimos años hemos sido testigos cómo se viene incrementando la violencia contra la mujer. Y el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se da dentro del ámbito laboral, a través de conductas o actitudes de connotación sexual o sexista. Este tipo de conductas, por ejemplo, hasta el año pasado hemos podido detectar que en un 97% de los casos se da contra las mujeres. Si bien el hostigamiento también hay que tener en cuenta que puede ser dirigido tanto a mujeres como a varones, las mujeres somos más vulnerables a este tipo de conductas. Para ello es que, por ejemplo, el año pasado, en julio, se emitió el Decreto Supremo 14 de 2019 del Ministerio de Trabajo, por el cual se modifica el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción contra el Hostigamiento Sexual. A través de esta norma se busca imponer un nuevo procedimiento para que se pueda dar una mayor protección frente a las víctimas de hostigamiento en los centros de trabajo, a través de la creación de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, a través de la obligatoriedad de contar con políticas de prevención en el centro de trabajo, y también brindar capacitaciones, tanto a los trabajadores para concientizarlos de este tipo de conductas, como para el empleador que sepa cómo actuar. ¿Qué tan difícil es probar el acoso sexual? Porque en este caso está, ¿cuántos casos han habido de ellos? La palabra de una persona, la víctima, contra la del presunto hostigador. Así es. Efectivamente, como muchas veces, como decías anteriormente, a veces es difícil probarlo. Pero sin embargo, esta norma también nos dice de que tenemos que escuchar la declaración de la víctima, y que como tal es nuestro elemento principal para que nosotros podamos hacer un proceso de investigación. En este caso, a cargo del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Este comité va a hacer una investigación, va a escuchar a la víctima si es que ésta puede presentar algún tipo de medio probatorio, como también va a escuchar al presunto hostigador, porque todos tenemos derecho a defendernos. Independientemente de ello, efectuará su investigación interna el comité para poder determinar si es que ha habido un hostigamiento. De repente preguntará a otros testigos, a otros trabajadores si han visto este tipo de conductas, como también podrá verificar a través de las cámaras de videovigilancia si es que cuenta la empresa con las mismas. Y también hay que tener en cuenta de que el Ministerio de Trabajo nos otorga protección. Por ejemplo, si yo soy víctima de hostigamiento sexual, puedo recurrir al Ministerio de Trabajo, además de pedir asesoría laboral, también me van a dar asesoría psicológica. Incluso me pueden proporcionar una pericia psicológica para que yo la presente como parte de mis medios probatorios. Ahora, ¿en qué momento o cómo se puede determinar el momento en que se pasa ese límite, ¿no? De, las bromas así de un jefe, por ejemplo, hacia una dama, y cuando ya se llega al tema de la ofensa, del hostigamiento? Porque bueno, la excusa recurrente, ¿no? Son bromas que hacemos entre nosotros, pero obviamente hay un límite. Ahora, ¿qué tan difícil es determinar ese límite? Bueno, para ello tenemos que tener en cuenta el consentimiento de la persona a la que van dirigidas estos comentarios o estos chistes de repente, ¿no? Si es que esta persona abiertamente no nos manifiesta nada, de repente sonríe, también nos sigue la corriente, o a través de otra actitud, nos estará demostrando su consentimiento. Mientras que si yo veo que a mi compañera o compañero le molesta esta actitud, que me lo puede decir de forma expresa, y también podría ser de forma implícita, de repente agacha la mirada, tiene una conducta media esquiva, se queda callado en ese tipo de conductas, entonces yo tendré que determinar de que no me está dando su consentimiento, si es que no me sigue a este tipo de conductas, y de lo contrario, entonces mejor mantengo mi distancia y no le sigo bromeando en este sentido. Además hay una frecuencia, ¿no?, en la ofensa, por más que la persona que es víctima de ellas diga no,
no me gusta esto, pero hay otros que siguen y siguen y siguen. Y siguen, así es. Efectivamente, uno de los cambios de este reglamento, de esta norma del hostigamiento sexual, es de que ya no es necesario que haya una reiterancia para que se constituya el hostigamiento. Podría ser una sola vez para que la víctima considere que está siendo hostigada. ¿Y las víctimas tienen más disposición a denunciar? Lo que ¿O es que justamente... hay factores que todavía detienen eso? Todavía hay muchos factores que lo detienen y lamentablemente ello está relacionado con ese miedo a tener el temor de ser despedida o de repente a que consideren que es una persona muy sensible, que no le van a hacer caso o que de repente pueda perder algún tipo de beneficio laboral porque presenta este tipo de denuncias. Y eso es justo lo que conlleva que sigan aumentando estos casos de hostigamiento, ¿no? Lo que debemos hacer es no quedarnos calladas frente a algún tipo de conducta de connotación sexual que nos ofende, que no es bienvenida y que genera un ambiente hostil o intimidatorio para la víctima, para que nosotros hablemos, acudamos a los canales de atención que tiene el empleador la obligación de darnos, como también tenemos el respaldo del Ministerio de Trabajo en estos casos. Solo poniendo nuestra denuncia, nuestra queja, creo que es una de las formas como podemos evitar que se siga dando este tipo de conductas. Así es, no tener miedo de denunciar. Doctora, le agradezco mucho por su visita. Gracias a ustedes. Muy bien, hemos conversado con la doctora María Ángela Vázquez, abogada laboralista. Nos vamos a la pausa y regresamos con la parte final de la Central de Informaciones.